Dicen que en el cine mexicano nada era lo que parecía, que detrás de cada risa en pantalla, de cada abuelita tierna o de cada joven actriz inocente se escondían secretos tan oscuros que ni el mismo Pedro Infante se hubiera atrevido a contarlos. Y esta es una de esas historias, una historia que no ha sido contada oficialmente, una historia que Televisa, la Asociación Nacional de Actores y hasta los altos mandos de la política mexicana se han empeñado en silenciar por décadas. Pero hoy, aquí, te vamos a revelar la verdad que nadie se atrevió a decir en voz alta. La actriz que por décadas fue considerada la abuelita más querida del cine nacional, aquella señora de apariencia dulce que apapachaba a los protagonistas y daba consejos llenos de ternura, en realidad escondía una personalidad dominante, controladora, adicta al poder y sobre todo a las mujeres jóvenes. Hablamos de Sara García. Sí, la misma Sara García que hasta tuvo su propio chocolate en tabletas. Pero nadie sabía que bajo esas canas falsas y esa sonrisa cálida se escondía una mujer lesbiana reprimida y obsesiva, que usó su posición para seducir, controlar y manipular a más de una jovencita del espectáculo. Y una de ellas fue nada más y nada menos que la bellísima y talentosa Maricruz Olivier. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Corría el año de 1959. Maricruz Olivier andaba alcanzando apenas los 20 años de edad. Era una de las jóvenes más prometedoras del teatro y la televisión mexicana. Elegante, de facciones finas y con una mirada que parecía traspasar las cámaras. Sara García, ya consagrada, rondaba más de los 60 años y tenía influencias en absolutamente todos los niveles de la industria. Si Sara decía "esta niña sí sirve", en menos de una semana ya tenía contrato en Televicentro. Si decía "esta no vale ni un peso", ningún productor volvía a llamarle. Y fue en una obra teatral en el Palacio de las Bellas Artes donde ocurrió el primero de muchos encuentros que cambiaría para siempre la vida de Maricruz Olivier. Según un documento confidencial filtrado de la Asociación Nacional de Actores en 1977, Sara García habría asistido a aquella función no como espectadora casual, sino porque ya le habían hablado de la belleza y talento de Maricruz. Iba directo a verla, pero no como actriz. Sara fue al camerino esa noche, con un ramo de flores. Tienes algo que no se ve todos los días, y yo sé cómo hacer que todo México lo descubra, pero claro, eso depende de ti. Ese fue el inicio de una relación perversa, desequilibrada y llena de chantajes emocionales. El precio de la fama en aquel entonces, ser lesbiana, era un escándalo imprescindible. No solo era mal visto, era considerado un pecado, una enfermedad y hasta un delito moral. Pero Sara tenía el poder suficiente para moverse en las sombras. Tenía amigos en la política, en el clero y en la prensa. Nada salía de sus labios sin que se cumpliera al pie de la letra.
De acuerdo con una entrevista grabada en 1980 por una reportera de una famosa revista y cuyo audio fue filtrado décadas después por un extrabajador de Televisa, Maricruz confesó que Sara le impuso condiciones humillantes para ascender en el medio. Me decía que si quería entrar a los elencos de Ernesto Alonso o participar en las producciones de Valentín Pimstein, debía ir con ella a su casa primero, y no era para leer guiones. Sara la invitaba frecuentemente a su residencia de la Colonia del Valle, donde tenía una habitación decorada con terciopelo rojo, retratos de Dolores del Río y espejos en el techo. Las paredes estaban llenas de fotografías con actrices de la época, Blanca de Castejón, Prudencia Grifel. Incluso se afirma que había una carta enmarcada de María Félix. Ahí, según varios testimonios recogidos por un dossier confidencial de 1979, Sara obligaba a las jóvenes actrices a desnudarse emocionalmente y también físicamente. Maricruz habría dicho: al principio yo solo quería actuar, luego ya no sabía si estaba en una novela o en una pesadilla. Sara la impuso en las producciones más ambiciosas de la época. Maricruz participó en más de una docena de obras y novelas en los años 60, y muchos aseguran que eso fue gracias a la protección de la abuelita del cine nacional. Incluso Ernesto Alonso, productor de estrellas de Televisa, habría dicho en una comida privada en San Ángel que Maricruz venía recomendada por la Santa Abuela y que no había forma de decirle que no. Pero ese favor tenía un precio. Cada semana Maricruz debía acudir a casa de Sara, y de acuerdo con el testimonio de un ex empleado doméstico, la señora Catalina, Catita Ramírez, a la señorita Maricruz le hacían vestirse como colegial. Era un juego extraño que la señora García disfrutaba mucho. Siempre cerraban la puerta y se oían risas, y luego llantos. Cuando quiso liberarse, fue castigada en 1967. Luego de años de manipulación emocional, Maricruz intentó cortar todo lazo con Sara García. Había conseguido fama, contratos, dinero y quería comenzar una vida más libre. Incluso se rumoraba que había conocido a un diplomático colombiano. Pero fue entonces cuando empezó a venirse abajo todo. En menos de un año fue sacada de dos proyectos importantes, de la telenovela Yesenia y la película La Casa de las Muchachas. La prensa de espectáculos comenzó a publicar rumores sobre supuestos problemas mentales y hasta se llegó a decir que estaba en clínicas psiquiátricas. ¿Quién motivó esos hilos? Varios sospechan que fue la mismísima Sara, quien no soportó el rechazo. Una carta recibida por el columnista Luis Reyes de la revista Cine Mundial decía lo siguiente: la señora Sara García tenía una especie de altar donde colocaba fotografías de actrices que la traicionaban. Les ponía veladoras negras y recortaba los ojos de las fotos con tijeras. Decía que si no eran suyas, no serían de nadie. Hoy, décadas después, aún se niegan a hablar de esta historia, pero en los pasillos oscuros de la Cineteca Nacional, entre archivistas y empleados veteranos, todos lo saben, que la dulce abuelita del cine nacional no era tan dulce y que la fama en el cine de oro también tenía un precio altísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Mientras prepara Mariano Ramos su próxima corrida, le gusta sentirse cómodo. Por eso no olvida sus botas 7 leguas. Y es que sus 7 leguas aguantan todo. Son cómodas y lucen hasta el fin. ¿Saben quién fabrica las botas 7 leguas? Los mismos de 7 leguas. Botas 7 leguas, lucen hasta el fin.